Hola, ¿qué tal? Soy José Lancha Jacobo. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana y voy a presentar una conversación con la maestra Deyanira Ariz de Gutiérrez. Ella es presidenta de la Comisión de Comercio Exterior de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, porque ellos observan diversos retos ahora con ese sector y cuando entra en marcha el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y además lo que eso implicará como exigencias para el nuevo administrador general de aduanas del país, Horacio Duarte Olivares. Vamos a la conversación. Hasta antes de lo que está sucediendo actualmente, pues teníamos ya un gran avance en negociaciones y tuvimos aquí también a representantes muy importantes de Estados Unidos y Canadá para poder tener ya una certeza respecto a la entrada en vigor de estos nuevos acuerdos, y me estoy refiriendo precisamente al Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Canadá. Fíjate que en días pasados se había estado solicitando, inclusive por algunos sectores de la economía aquí en México, que dada esta circunstancia de pandemia, que además estaba teniendo una grave repercusión en el ámbito, por supuesto, económico, pues estaba inclusive solicitando que la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Canadá y México se postergara. Y esto en razón de que si nosotros hacemos un análisis de cuál es el panorama que el nuevo tratado nos estaría planteando, pues aunque no quiero ser pesimista respecto a que efectivamente tenemos cambios muy buenos y es un acuerdo que a las naciones, a las tres naciones nos pone en un primer plano, pues también trae una serie de desventajas, desafortunadamente las tengo que mencionar, y van encabezadas principalmente al sistema, al sector automotriz, como tú también lo comentábamos en algún momento. Entonces, por eso es que en ese momento se solicitaba que se postergara para que de alguna manera, pues el área automotriz, que es muy importante, inclusive en, en las últimas semanas se ha promocionado como un sector esencial para cuando nosotros iniciamos con este proceso de cierre de las empresas. Solamente las esenciales, salud, por supuesto alimentación, y las que de alguna manera hacían indispensable la supervivencia del país. En el diario oficial del 14 de mayo se agrega la industria automotriz. También un poco por la parte internacional. Sabemos que la producción de acero aquí en nuestro país pues es muy importante, y fíjate que el nuevo tratado precisamente en esa área en específico tiene una desventaja. Eh, Voy a tratar de compartir una pantalla, si me permites. Y adelante. Y en esta tengo una puntualización respecto a cuáles serían estos cambios que le están pegando principalmente al área automotriz. Me tendrías que permitir el compartir la pantalla, porque en este momento me dice que el anfitrión, que eres tú, no me deja compartir, ¿te parece? ¿Cómo le hago? Bueno, si no se puede, no te preocupes, yo te lo platico, porque tendrías que dar ese atributo en alguna de tus pantallas. Pero bueno, yo preparé esa parte para que pudiéramos tener algo más alusivo respecto a estos cambios, pero no hay mayor problema, podemos continuar así y yo te lo voy a comentar. Esta parte principalmente con relación al sector automotriz, en el Telecán, digamos que hasta al que tenemos vigente, porque en realidad aún está vigente, y aprovecho para comentar que hay quien dice, híjole, pues mejor vamos a seguir postergando y sigamos con el que tenemos, que de alguna manera tiene mejores panoramas principalmente para el sector automotriz. Fíjate que con esta nueva implementación, que por cierto comento, entrará en vigor por lo que parece todo indicar para el mes de julio, estaríamos ya entrando con estas nuevas reglas. Y lo que te comentaba respecto al área automotriz es que con este nuevo tratado, el 75% de cada automóvil debe fabricarse en Estados Unidos. Claro, Y por fueron de las y es,
el presidente Donald Trump propuso porque él defiende la economía local y señalaba que había pues desventaja respecto a que se hiciera en otros países. Por un lado, pues es la defensa del gobierno norteamericano, pero también te quería preguntar, bueno, todo esto regresa a la normalidad, sí, porque hubo una decisión del gobierno de México de colocar a estas actividades como esenciales, pero, no, pero en el fondo parece que es una presión del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque Donald Trump había manifestado desde hace varias semanas pues que lo harían, y obviamente como somos parte junto con Canadá de este TEMEC, pues yo creo que estamos actuando por la presión de Estados Unidos. Sí, definitivamente sí. Recuerda que también en días pasados, por los pronunciamientos que se hicieron, pues estamos tan cerca de los Estados Unidos que cualquier repercusión, dadas las fronteras, pues va a tener estragos muy importantes en Estados Unidos. Y básicamente es eso que tú comentas. Concretando la parte del sector automotriz, al tener que cumplirse esa parte, que es una desventaja para nuestras armadoras, que ese 75% deba fabricarse, por supuesto, en Estados Unidos, y que esa otra parte, porque allí ahora vamos a la parte laboral, que el 40 y el 45% de ese vehículo debe ser fabricado por trabajadores que ganen por lo menos $16 la hora. Digo, bien por estos trabajadores, pero también de alguna manera pues antes era hecho con una mano de obra mexicana que tú sabes que por más es bastante más económica. Entonces, bueno, estas serían las principales repercusiones. Ello pone en desventaja a nuestro país para con relación a este sector. Cuando hablamos de las actividades y relacionando un poco con la pandemia que estamos viviendo, se agregan como actividad esencial, por supuesto, la parte automotriz, la parte de minería, el sector de la construcción, que además es un sector muy amplio, y además se agrega sus cadenas productivas, porque vamos a hablar de la construcción. Si no tenemos materia prima, es decir, no tenemos la grava, el cemento, que no la enajena una persona dedicada 100% a la fabricación, sino un proveedor, pues entonces ya estaríamos involucrando solamente por esa área de construcción, pues muchísimos sectores que de alguna manera podrían estar como esenciales. Entonces, haciendo una conjunción entre el panorama que vivimos actualmente y lo que viene para julio, pues estas armadoras estaban precisamente solicitando que se postergara la entrada en vigor de este nuevo Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México, Canadá, por la desventaja respecto a cómo deben de estarse fabricando las cosas. Aquí al día de hoy, hasta todo el mes de junio, podríamos estar hablando de que la fabricación puede ser 100% en México, con una mano de obra con un costo menor. Entonces, hubieron varias asociaciones, por supuesto, del área automotriz que se pronunciaron a ese respecto. Ahora, no es el único sector que se ha pronunciado, porque dentro de esta pandemia que estamos viviendo, también quisiera comentarte que llevamos ya varios meses con estas medidas de aislamiento, con estas medidas para protección a la salud, etcétera, y fíjate que en realidad la Secretaría de Economía ni las aduanas no hubieron respuestas inmediatas. Fíjate que algunos empresarios, ante los problemas que estuvieron viviendo, económicos por supuesto, porque tuvieron que mantener plantillas de trabajadores en el mejor de los casos, el que se haya publicado un decreto donde no se establecía precisamente como una contingencia sanitaria y que se hubiera pronunciado como una emergencia sanitaria, eso trajo también consigo una parte laboral muy importante, porque al no caer en lo que estaba previsto en las disposiciones legales, en las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, pues hubieron varias interpretaciones, pero de entrada no había una protección al 100% dentro del capital para los empleadores, que son quienes hasta el día de hoy, en el mejor de los casos, han estado pagando nóminas completas. Entonces, dentro de esta parte, se solicitaba entonces que se nos permitiera hacer cambios de actividad inclusive de manera inmediata para poder importar y para poder comercializar aquí en el país instrumentos médicos, algo tan simple como los cubrebocas, las caretas,
bueno, que fueron algunos de los productos que sabían las empresas que estaban en auge en la comercialización y que pretendieron estar importando para poder comercializar. Y fíjate que ni siquiera en esos productos que fueron tan básicos y que tiene que hacerse una serie de trámites muy importantes que además eran presenciales porque no había habilitado ningún portal, por ejemplo, la Secretaría de Economía, no había ninguna cita para podernos apoyar. Teníamos que darnos de alta en un sector sectorial diferente y para poder presentar la solicitud para que si yo soy textil, pues en este momento me pongo a fabricar cubrebocas y los voy a exportar o los voy a importar para poder llevar a cabo aquí la venta más directa y con beneficios en los precios y poder subsanar mis nóminas. Fueron medidas alternativas. Nosotros estuvimos en conjunción con estas autoridades aduanales, inclusive en Secretaría de Economía, pues la verdad es que no logramos gran cosa. Lo más que logramos fue que, fíjate que en estos días se vencen unos plazos para presentar algunos reportes que le dan a las empresas que realizan comercio exterior, digamos que apegados a algunos programas que nos otorga la Secretaría de Economía con facilidades. Pues lo más que logramos fue postergar, y ahorita lo comento más puntual, postergar la entrada, más bien el término de los plazos que precisamente el día de hoy se vence uno de ellos, nos permitieron una prórroga. Entonces, bueno, eso fue un gran avance. Y la otra parte importante es que, bueno, las noticias serían a mediano plazo, al mes que viene, pues entraría en vigor este nuevo tratado, con unas condiciones desfavorables tal vez para el sector automotriz, pero también le dan certeza al país para poder empezar a afrontar esta crisis económica. Le dan certeza para que puedan invertir en nuestro país ya con reglas muy claras, le dan certeza para con relación a que de alguna manera estamos dentro de los importantes, de alguna manera el tener socios comerciales como son Estados Unidos y Canadá, pues eso abre nuestras posibilidades de un comercio mucho mejor, le da certeza a los empresarios de con qué reglas van a estar jugando aquí en el país. ¿Cómo se, Entonces, cómo se, no todo es un panorama triste. cómo se prepararon los sectores para la importación y la exportación? Porque había que cumplir requisitos antes de que concluyera el mes de mayo. Así es. Te comentaba de estos programas y bueno, nosotros al estar representando a la Comisión de Comercio Exterior en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, pues periódicamente mandamos nuestros informes para que puedan ser revisados por todos nuestros socios y dentro de estas fechas límite, precisamente, bueno, porque ya son dos plazos los que nos han postergado afortunadamente. Te decía que son programas que la Secretaría de Economía tiene para que realicemos con ciertas ventajas nuestros programas de importación y de exportación. Uno de ellos es el programa IMEX, que le llamamos Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. También para otro programa que se venció, ese programa se venció el 30 de abril y se llama PROSEC. Ese programa es un programa de promoción sectorial. Entonces, estos dos se tenían que haber presentado. El IMEX hoy como fecha mortal, el 29, y para el programa PROSEC se tenía que haber presentado el 30 de abril. Entonces, bueno, dentro de lo poco que pudimos lograr, que para estas empresas fue muy importante, porque fíjate que tenían, por ejemplo, que tener una congruencia entre los domicilios, que algo que parece tan simple, en los domicilios que tendrían reportados ante el SAT y los domicilios que te han reportados ante lo que se llama Ventanilla Única de Comercio Exterior o bien conocida como BUSEM. Si estos domicilios no coincidían, pues les rechazaba el envío de estos programas. ¿Ok? Estos programas, si no se enviaban en esos momentos, pues les iban a cancelar o suspender los programas
y esa cancelación que podía ser definitiva, pues les quitaba los beneficios que tenían para poder estar realizando actividades de exportación y actividades de importación. Entonces, bueno, lo que se logró y el día de hoy, para quienes estén muy preocupados por hacer esta presentación, pues este envío se va a permitir hasta el 31 de agosto de 2020, hasta lo que vamos, a lo mejor puede irse más allá, porque como sabes, se han estado publicando nuevas prórrogas o nuevas ampliaciones a la entrada en vigor de las actividades al 100% a través de un semáforo. Entonces, bueno, una gran noticia para todo tu auditorio va a ser para el 31 de agosto el envío de la información PROSEC y el envío de la información IMEX a través de Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana, o bien conocida como BUSEM. Hay algunos sectores que no entienden de manera concreta cuál es la diferencia entre lo que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora este TEMEC. Bueno, mucho se ha hablado al respecto. Sin embargo, si nos pudieras resumir para que la gente lo entienda con claridad, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro, además del vencimiento, claro, ¿no? Del pasado? Sí, mira, bueno, pues en donde tiene una, digamos, el cambio muy trascendental es esta parte automotriz. Pero, por ejemplo, fíjate que hacía como 29 años que no se hacía ninguna modificación. Ahora, por supuesto, que se va a tener que hacer una ratificación y una revisión a estos programas cada 6 años, lo cual también está bastante bien. Se modifican además, digamos que unos 25 sectores de este nuevo tratado. Básicamente, digamos que las condiciones económicas persisten, se crean capítulos que no estaban previstos, pues las novedades son muchas porque los países son dinámicos, la economía es muy dinámica y esto había quedado muy estancado desde hacía varios años. Por ejemplo, toda la parte del comercio digital no estaba prevista. Por ejemplo, otro de los cambios, no había un capítulo de anticorrupción, lo cual tú sabes que en los últimos años lo hemos también estado manejando mucho. Entonces, bueno, van hacia la vanguardia con toda la parte tecnológica y esto, fíjate que es un muy buen momento porque al entrar en vigor el tratado con este nuevo apartado de tecnologías digitales, si lo hablamos de manera local, nuestro país está por entrar en vigor y estamos a 29 de mayo. La semana que viene entra en vigor todo lo referente a la reforma fiscal, que es también mi expertise en esa materia. Y viene toda la parte de plataformas digitales, que no es una reforma de junio. Esto viene previsto desde el 1 de enero del 2020, pero a través de disposiciones transitorias se postergó la entrada en vigor para que se vaya al mes de junio. Esto, inclusive la gente que nos escucha seguramente ya se habrá dado cuenta que cuando, cuando el día de hoy que tenemos algún tiempo libre, y digo algún porque a lo mejor trabajamos ahora más horas, dado que tenemos la ventaja de tener la oficina en casa, tenemos la ventaja de no estar haciendo traslados que siempre en esta ciudad son caóticos. Entonces, de alguna manera lo comento porque, por ejemplo, la plataforma de esta de las transmisiones de películas, Netflix, por ejemplo, ya anunció que va a haber un incremento a sus tarifas, dado que entran en vigor nuevos impuestos. Y digo nuevos, aunque estaban previstos en resolución miscelánea fiscal, pero no le hicimos mucho caso quienes estaban en estas transmisiones. Entonces, esto con el tratado que ya incorpora un apartado, también en la parte internacional hay unos acuerdos que se llaman BEPS, que es para evitar la erosión de la base impositiva. También para cumplir con ellos es un área de oportunidad que todas aquellas operaciones que se estén realizando de manera digital a través de plataformas, pues de alguna manera estaban trasladando esa generación de riqueza y por tanto el pago de los impuestos. Entonces, ¿Qué oportunidades habría para las pequeñas y medianas empresas? Porque, bueno, hablamos del sector automotriz, hablamos de grandes empresas y pues, difícilmente los medianos empresarios
pues van a construir una armadora, ¿no? Para poder venderle a la Ford o a Daimler Chrysler. ¿Cuál es la oportunidad Claro. que se plantea para las mineras entonces si es que hay una oportunidad? Claro, mira, fíjate que es una pregunta excelente que haces porque pareciera que este tratado solamente va a estar beneficiando, como bien lo dices, a grandes empresas. Pero fíjate que hay algo muy importante y que a lo mejor valdría la pena que se conociera, se difundiera, porque la parte del comercio exterior, fíjate que es un tema un poco olvidado, y digo un poco olvidado porque si nosotros hablamos de un área de tránsito, pues creo que lo conocen muy bien, y hablo un área de tránsito, la logística de carga, descarga, los buques, el aeropuerto, las aduanas. Pero los profesionales, los expertos en esta área, creo que tenemos que encaminarnos más. Mira, por ejemplo, los abogados tienen un área legal ahora que ya van destinando mucho más encaminada a la parte del comercio exterior, porque son muchos decretos, muchas leyes, también hay reglas de comercio exterior, también hay misceláneas de comercio exterior. Los contadores, por ejemplo, también tenemos un nuevo camino que seguir porque es un área poco explorada. Y fíjate que te comento todo esto porque hay un apartado en este Tratado de Libre Comercio, en donde, que es el apartado 25 precisamente, que es enfocado específicamente a las pymes. Y dentro del reconocimiento y de los beneficios que pudiéramos tener a través de estos acuerdos, pues creo que hay varias oportunidades, por supuesto, inclusive de comercio. Nosotros no tenemos por qué limitarnos. Si somos pequeños, podemos hacer también las cosas bien. Y hablo pequeños entre 1 y 10 trabajadores, hablo de medianas de 10 a 50, perdón, hasta 50, 55 si es que somos medianas, pero para todas estas empresas, ese apartado 25, creo que sería bueno que le diéramos una checada, porque se promueven crecimientos, se promueve, por supuesto, nuevas formas de comercializar hacia el exterior, una mayor competitividad, un mayor dinamismo, se mejoran las competencias respecto de las otras economías muy grandes. Este apartado considera varios, digamos, aspectos. Cada uno de ellos va encaminado inclusive a las pequeñas empresas agrícolas, las empresas rurales, pues todo ello creo que si ustedes lo checan van a encontrar una forma de fortalecer y tener colaboración con las otras partes en actividades para promover a las pymes. Entonces, sí hay un capítulo precisamente destinado a pymes y creo que tenemos ahí áreas de oportunidad al respecto. Ahora, Revisemos ese apartado 25. ¿cuáles son las expectativas para las empresas mexicanas que están esperando pues ya retomar las actividades y pues atender las exigencias como proveedores de las empresas americanas? Porque, bueno, el sector automotriz es muy importante en México y en algunas entidades como Puebla pues son fundamentales, ¿no? Pero está parada la venta de automóviles. Digo, los últimos reportes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos reportan que pues, estuvieron cerradas las agencias y en línea, pues no todos compran un vehículo y además la crisis económica que se está enfrentando, pues no todos van a querer comprar un coche de inmediato cuando regresen las actividades. ¿Cuál es la expectativa para las empresas exportadoras? Híjole, bueno, pues yo creo que hablando de la parte automotriz y hablando de las aperturas, como bien mencionas, sí tenemos un problema muy grave que enfrentar, porque creo que durante estos meses ha habido un cambio inclusive en la forma de consumo, ha habido un cambio muy importante respecto a las necesidades básicas. Si analizamos el día de hoy cuáles han sido los gastos que la mayoría de los mexicanos han tenido, por supuesto que están fuera la compra de autos y la compra de, digamos, bienes que son suntuosos o bienes de lujo, porque en estos momentos se logra realizar un balance y si lo que necesitas es un calzado cómodo para ir y regresar y desinfectar y una ropa cómoda para cambiar y desinfectar, creo que inclusive nuestros automóviles han estado detenidos. El día de hoy no vale el que tengas un auto último modelo en la puerta cuando no lo puedes trasladar, cuando no puedes salir a las calles. Entonces, esta nueva forma de consumo creo que tiene que ser muy bien evaluada por cada sector porque también puede ser un área de oportunidad.
y lo que comentaba al inicio es que precisamente por eso se pretendía o se pidió a través de varias de las asociaciones automotrices de poder hacer que el Tratado de Libre Comercio no entrara en vigor en julio. Lo que habíamos pedido mucho es que ya entrara en vigor y ahora lo queremos postergar. Y ese es solamente una área, pero si hablamos del comercio en general, deberá de buscar nuevos canales. Y creo que ante las crisis también es un área de oportunidad. Busquemos programas de exportación. Les comentaba que hay quienes no conocemos que tienen beneficios a través de la Secretaría de Economía y podemos inclusive mirar a otros mercados, no nada más a Estados Unidos, Canadá, que pues sí son nuestros socios comerciales más importantes, pero también podríamos estar hablando de realizar con América Latina, con Asia, que son mercados que han estado un poco alejados de lo nuestro. Debemos desarrollar políticas que incentiven el crecimiento del contenido nacional, incrementar el valor agregado de nuestras exportaciones, porque a lo mejor podemos ser competitivos no nada más por la calidad de los productos, sino inclusive por experiencias adicionales que demos a nuestros productos, un valor agregado adicional. Creo que ahora podemos destacar, por supuesto, dentro de todos estos medios. El día de hoy que tú y yo estamos platicando a Claro. distancia y a través de estos nuevos medios, es una nueva forma de comercializar. Comentarles un poco también que estos espacios de oportunidad en el sector exportador para sustituir importaciones de la cadena de valor de productos provenientes de China y de otros países del sureste asiático, trasladarlos a la región de América del Norte, porque son mercados que hemos estado descuidando. Con la implementación del TEMEC, hacemos énfasis en que estas cadenas de suministro de las que tú hablas, de suministro, de inversión, creo que va a ser muy importante para las tres naciones. Debemos establecer una mesa de trabajo entre el sector público, el sector privado, para poder satisfacer las cláusulas que son exigentes, sí lo son, de este TEMEC, pero que previo a la crisis ya establecían retos para México. Y esos nuevos retos, pues hay que adaptarlos a esta nueva forma de vivir, de comercializar y, por supuesto, si somos empresarios mexicanos y si en algún momento nos hemos detenido por las barreras internacionales, nos hemos detenido inclusive por los idiomas, nos hemos detenido hacia el exterior, hacia comercializar, porque nos pensamos muy pequeños, pues creo que el día de hoy es fortalecer esas debilidades. Los chicos que ahora están estudiando y que para ellos ahora a lo mejor va a ser mucho más sencillo porque han estado muy cerca de la economía digital, porque no les da miedo tomar una mochila al hombro y salir a buscar experiencias en el extranjero, pues creo que tomemos el camino de los jóvenes porque son también quienes pudieran fortalecer ahora estas fronteras internacionales. En la parte de las aduanas, bueno, pues se van a incrementar los problemas porque Iba a tocar ese punto para ir finalizando la conversación, que le agradezco mucho. Iba a preguntar, gracias. ¿qué tanto le beneficia en este contexto de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio la reestructuración que se observa desde afuera que está llevando a cabo el gobierno federal con un nuevo titular de la Administración General de Aduanas? Todo lo que se ha dicho que pues no había un orden completo en las aduanas, sobre todo pues porque tenemos en la parte norte del país que colinda con Estados Unidos, pues aduanas por donde pasa una gran cantidad de actividades, de insumos. Pues mira, hablas de nuestro nuevo administrador general de aduanas, a quien le mandamos un saludo afectuoso y a quien le exhortamos, por supuesto, a que podemos colaborar de la mano, pero sí en el entendido de que no solamente es la recaudación, no solamente es el incremento de aranceles, no solamente es el poner trabas al comercio, porque en algún momento las aduanas pudiéramos verlas como una limitante para el crecimiento, porque sí quiero platicarte que son muy exhaustivas sus revisiones, todo lo que deriva de una inmovilización de mercancía, todo lo que conlleva un procedimiento administrativo en materia aduanal, como conocemos en el área fiscal, cuando llegan las autoridades aduanales a revisar nuestra mercancía y a checar la procedencia y a checar la legal estancia.
eso se ha convertido un poco en una cacería de brujas. Y el administrador general de aduanas tiene un Es compromiso que muy si importante. era antes, cuando dicen que había muchos errores, ahora imagínense cómo será ahora con la nueva política, pues que dicen que van en contra de la corrupción. Sí, fíjate que ese es un problema que nos atañe a todos, porque además no podemos tasar a todos los empresarios bajo esa premisa. Los empresarios han sido un poco, digamos que les han pegado un poco en los últimos meses, inclusive porque pues los ven como los poderosos, los del dinero, los que tienen que afrontar, los que tienen, pero no vemos la parte de generación de empleos, la parte de por supuesto, el incorporar al Producto Interno Bruto todas sus utilidades, y además no podemos satanizar con relación a que van a ser cacería de brujas al respecto. Yo creo que al contrario, tendrán que establecerse programas de beneficio, se tendrán que establecer sí mecanismos también de revisión, porque sí es un área de oportunidad el buscar, por ejemplo, contrabando, pero contrabando real. ¿Okay? Yo te podría platicar experiencias de empresas que simplemente por no tener el documento a la mano que ampare la legal estancia de esa materia prima, de esa maquinaria, pues han tenido problemas de años que que al final le dicen, ay, discúlpame, me equivoqué, si es que en realidad se afronta un juicio legal de manera precisa, pero si no es así, se han cometido también muchos abusos. Y bueno, yo sé que siempre hay que buscar un punto medio, pero hay un compromiso muy importante y hay una labor muy importante que el administrador general de aduanas, el nuevo administrador general de aduanas tiene. Por ahí quisiera platicar que hay varias colaboradoras que se han acercado a nuestra asociación y que efectivamente le han dado han pasado ya por varios gobiernos y creo que tienen unos planes muy precisos. Entonces, si él buscara buenos talentos que pudieran apoyar su gestión, creo que va a haber una muy buena respuesta. Pero en general, el día de hoy lo que se pretende es más bien darle pauta a que esta economía crezca, salga adelante y que a pesar de todo lo que estamos viviendo podamos tener una mejor economía. Eso sería lo más importante y a lo que invito a todos los que nos estén escuchando a que pudiéramos salir adelante y que busquemos alternativas ante la crisis. Deben salir cosas muy buenas. Pues le agradezco mucho la conversación. Encantada, Alan, muchas gracias y estamos en comunicación para una siguiente charla. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.